En 2022, con solo presionar la tecla Enter, un grupo de burócratas en traje gris evaporó 300.000 millones de dólares de las reservas soberanas de un país. Pensaron que era una genialidad diplomática, el arma letal perfecta. Pero en su brillante intento por asfixiar financieramente a sus enemigos, acaban de garantizar que tu factura de la luz, el supermercado y el tanque de tu coche te cuesten el doble. Nos venden el cuento de que las sanciones económicas son castigos pacíficos, la alternativa civilizada a lanzar misiles. Pero desconectar a una nación entera del sistema financiero global es el equivalente a volar los puentes por los que pasa tu propia comida. El dinero y el petróleo sancionados no desaparecen mágicamente, simplemente toman rutas clandestinas ridículamente caras. Para entender por qué tu costo de vida rompe récords históricos cada mes, primero tenemos que ver cómo se secuestra la economía mundial usando el dólar, lo cual nos lleva a descubrir el daño colateral más absurdo de la historia moderna, cómo el arma favorita de las superpotencias está, literalmente, vaciando tu cuenta bancaria. Capítulo 1. El botón de borrar país, o cómo jugar a ser Dios. ¿Cómo se borra la economía de una nación en menos de 24 horas sin enviar a un solo soldado? La respuesta está en un monopolio digital que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Imagina que el comercio mundial es un gigantesco mercado de abastos, pero para comprar o vender cualquier cosa debes pagar un peaje usando exclusivamente las fichas del dueño del mercado. Ese dueño es Estados Unidos y el peaje es el sistema SWIFT, una red que conecta a más de 11.000 bancos y mueve la alucinante cifra de 150 billones de dólares al año. Si el dueño decide que te has portado mal, te expulsa de la red. Según el Banco de Pagos Internacionales, casi el 50% de todo el comercio mundial se factura en dólares, incluso si la transacción es entre Brasil y Japón. Entonces, cuando te bloquean el acceso al dólar, te exilian económicamente del planeta. Es una asfixia instantánea. Tus tarjetas no pasan, tus barcos de trigo se pudren en los puertos y tus fábricas quiebran porque los pagos se quedan congelados en el ciberespacio. Es un poder absoluto y aterrador. Pero esta brillante guillotina financiera tiene un fallo de diseño garrafal. Porque, ¿qué pasa cuando decides acorralar a un país que, por azares de la geografía, bombea millones de barriles de petróleo diarios que el mundo necesita para no volver a la Edad Media? Se desata un circo clandestino que tú estás financiando sin saberlo. Capítulo 2. La flota fantasma y el impuesto a la estupidez global. Cuando los genios de la geopolítica sancionan a un gigante energético, los recursos no se evaporan. La física de los mercados no obedece a la moralidad de Washington. Esos millones de barriles de crudo de repente se vuelven radiactivos para los bancos y las aseguradoras occidentales, así que pasan directamente al mercado negro más grande del mundo. Para evadir las sanciones, este petróleo viaja en lo que se conoce como la flota fantasma. Cientos de barcos petroleros oxidados que navegan sin seguro, apagando sus radares en medio del océano para transferir crudo de un barco a otro. Falsifican documentos, cambian de bandera y pagan sobornos descomunales en puertos oscuros. Y aquí viene la bofetada a tu bolsillo. El Banco Mundial ha demostrado que toda esta logística mafiosa añade primas de hasta un 15% o 20% al costo de transporte. Hay menos petróleo legal circulando por los canales oficiales, lo que genera cuellos de botella masivos. El precio global del barril estándar se dispara por los aires, arrastrando consigo todo lo demás. Estás pagando este sobreprecio mafioso cada vez que compras tomates que tuvieron que viajar en camión, o cuando enciendes la calefacción. Pero mientras nosotros pagamos este impuesto a la estupidez logística, las naciones sancionadas no se quedaron llorando en un rincón. Hicieron exactamente lo que nadie esperaba, abriendo una brecha que está a punto de cambiar el mundo. Capítulo 3. El Club de los Rechazados compra todo el oro. Si eres el dueño del único casino de la ciudad y empiezas a expulsar a los jugadores que no te caen bien, confiscando sus fichas en la puerta, lo lógico no es que dejen de apostar. Lo lógico es que crucen la calle y abran su propio casino. Y eso es exactamente lo que desató la confiscación de esos 300.000 millones de dólares en reservas rusas. El mundo entero vio en tiempo real cómo el dinero ahorrado por un país podía ser borrado con un clic. El pánico fue absoluto. Agencias como Bloomberg y el Fondo Monetario Internacional han reportado una caída histórica.
La participación del dólar en las reservas globales pasó del 71% en el año 2000 a menos del 58% en la actualidad. Para protegerse de la guillotina del dólar, los bancos centrales entraron en pánico y compraron oro a niveles enfermizos. Solo en 2023 adquirieron la brutalidad de 1.037 toneladas de oro físico. El oro no se puede imprimir, no depende de los cables de Nueva York. Y, lo más importante, nadie te lo puede sancionar con un teclado. Simultáneamente, el bloque de los BRICS, que ahora controla más del 40% de la producción mundial de petróleo, empezó a comerciar energía en rupias indias y yuanes chinos. El muro del dólar se está resquebrajando. Y esto nos lleva al verdadero desastre, el punto de no retorno matemático que está a punto de detonar una bomba inflacionaria directamente debajo de tus ahorros. Capítulo 4. La bomba de tiempo bajo tus ahorros. Durante casi un siglo, Estados Unidos ha tenido el superpoder de imprimir montañas astronómicas de billetes sin sufrir hiperinflación. ¿El secreto? El resto del planeta funcionaba como una gigantesca esponja. Todo el mundo necesitaba absorber desesperadamente esos dólares para poder comprar petróleo y comerciar internacionalmente. Pero, ¿qué pasa si el mundo empieza a usar otras monedas y esa esponja global se encoge? Todos esos billones de billetes verdes que estaban esparcidos por Asia, África y América Latina pierden su utilidad en el extranjero. Y el dinero siempre busca volver a su origen. Montañas de dólares inútiles en el exterior comienzan a regresar a casa. Esta es la receta matemática e inevitable para una inflación estructural devastadora. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo saben perfectamente que un mundo dividido en dos bloques financieros es un mundo brutalmente ineficiente y mucho más caro. Imprimir dinero ya no sale gratis. Al intentar asfixiar a sus rivales, el sistema financiero occidental destruyó las cadenas de suministro hiperoptimizadas que mantenían tu costo de vida bajo. Nosotros, los ciudadanos comunes, somos quienes realmente estamos financiando este asedio económico. Sin embargo, mientras ves cómo tu dinero vale menos cada día, el impacto más perverso de este ajedrez geopolítico ya aterrizó literalmente en la puerta de tu casa. Aquellos burócratas que presionaron la tecla Enter creyendo que el sistema financiero era un arma gratuita, terminaron rebanando nuestro propio poder adquisitivo. Hoy entiendes que las sanciones internacionales no son un juego de mesa diplomático. Son un impuesto oculto del 20% o 30% a la energía y a los alimentos que pagas tú al final de la cadena. Al convertir el dólar en un arma letal, empujaron a medio planeta a crear un ecosistema financiero paralelo, destruyendo la misma hegemonía que intentaban proteger. La ironía es dolorosa. Aislar económicamente a un enemigo terminó por encerrarnos a nosotros mismos en una prisión de inflación crónica. Pero la historia no acaba en tu recibo de la luz. Mientras el mundo se desdolariza, hay una avalancha de billones de dólares de capital asiático huyendo de este caos financiero, buscando refugio desesperadamente en un lugar muy concreto, tu código postal. Y ese es el perturbador motivo por el que hoy te resulta matemáticamente imposible comprar una casa. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir cómo los millonarios extranjeros están inflando los bienes raíces de tu ciudad y cómo el precio del lugar donde vives está siendo controlado desde el otro lado del mundo sin que te des cuenta.